El alma que cose lo roto. En la casa más pequeña del puerto, donde el viento parecía rezar entre las cortinas rotas, vivía Elena. Nadie la conocía por su nombre completo, solo como la costurera del silencio. Sus dedos finos pasaban el hilo por la tela con una precisión que parecía tristeza. Cada puntada era una memoria, cada prenda remendada una historia que no le pertenecía. Las mujeres del pueblo le llevaban vestidos ajenos, rotos por el tiempo o por el desdén de sus dueños. Ella los cosía sin preguntar nada. A veces, en el borde de un vestido caro, quedaban restos de perfume y lágrimas invisibles. Elena olía esas huellas y pensaba que la vida también podía rasgarse sin que nadie la notara. Tenía el rostro sereno de quien se acostumbró a esperar sin promesas. El padre había muerto en el mar. La madre, enferma, dormía en una cama junto al ruido del puerto. Elena cosía para mantener el pan sobre la mesa, pero en sus ojos había algo que ningún trabajo podía apagar. Una fe callada, una luz que se negaba a rendirse. A veces, al caer la tarde, se quedaba mirando el horizonte por la ventana. Las gaviotas volaban sobre las olas, y ella pensaba que el mar era como una gran costura, uniendo orillas distantes con hilos invisibles. Entonces sonreía, apenas un poco, y seguía cosiendo. Pero aquella tarde, el hilo se enredó. Por primera vez en muchos años, sus manos temblaron. Había recibido un encargo distinto: reparar un traje de hombre. No era común. Los hombres del puerto no gastaban dinero en elegancia. Era un traje gris, de tela fina, con olor a madera nueva y a lluvia. En el bolsillo, un nombre bordado con hilo azul: Adrián L. Ella lo miró como quien mira una señal del destino. No sabía que ese nombre sería la primera puntada del amor que cambiaría su vida. Yo, el emperador humilde, observé aquella escena desde la altura donde mora la paciencia y comprendí: a veces, la vida comienza cuando el hilo se enreda, porque solo lo que se rompe puede ser rehecho con amor. La vela parpadeó, el mar rugió, y una hoja del cuaderno de Elena cayó al suelo. Sobre ella, con caligrafía frágil, se leía una frase: coser es creer que todo puede volver a unirse. Pero lo que Elena aún no sabía era que el dueño de aquel traje llevaba consigo una herida más profunda que cualquier costura: el primer hilo del destino. Al día siguiente, el dueño del traje regresó. Elena estaba ordenando los retales de tela cuando escuchó unos pasos firmes, diferentes de los del pueblo. Levantó la mirada y lo vio. Adrián. Sus ojos tenían el color del mar antes de una tormenta. ¿Eres tú quien arregló mi traje?, preguntó con una voz grave, cansada. Sí. Aunque el hilo se resistía, respondió ella con una sonrisa tímida. Él la observó, intrigado. En aquel rostro simple había una serenidad que no conocía. ¿Y cómo lo hiciste? Está perfecto. Con paciencia, dijo ella, y un poco de fe. El silencio entre ellos no era incómodo. Era un silencio que unía, como si ambos reconocieran algo en el otro que el mundo les había quitado. Afuera, el viento golpeaba las persianas. Dentro, solo el sonido del hilo y las agujas llenaba el aire. Adrián miró el costurero de Elena. Entre los hilos de colores había uno rojo, finísimo, que parecía brillar con luz propia. Lo tomó entre sus dedos. ¿Qué hace este hilo diferente? Ella respondió: dicen que el hilo rojo une a quienes están destinados a encontrarse. Él sonrió, sin saber que acababa de escuchar la verdad más profunda de su vida. Pasaron los minutos, y algo invisible comenzó a coser sus destinos. Elena no sabía nada de él, ni de su pasado, ni de su tristeza. Solo sentía que aquel hombre no mentía, y eso bastaba. Yo, el emperador humilde, contemplaba desde la distancia moral de la ternura y pensé: hay miradas que no piden permiso, hay almas que se reconocen antes de saber sus nombres. En ese pequeño taller olvidado, el amor no empezó con un beso, sino con un hilo compartido. Y ahora, si tú también crees que el destino se teje con actos simples, suscríbete, deja tu like o escribe en los comentarios qué hilo invisible une tu vida a otra. Tal vez esta historia también te recuerde que nada está roto para siempre, pero ningún hilo está a salvo del viento, y el viento que venía del mar estaba por poner a prueba su fe, el amor que nace sin testigos. Durante semanas, Adrián siguió pasando por el taller, siempre con la misma excusa: revisar una costura, ajustar un botón, consultar un detalle sin importancia. Pero en realidad, cada visita era una cita con la calma que solo Elena podía ofrecerle.
Había algo en la manera en que ella escuchaba el silencio que lo desarmaba. Era como si sus ojos, tan sencillos y limpios, le recordaran que aún existían lugares donde la vida no pedía explicaciones. Él venía del ruido, de un mundo que juzgaba rápido y olvidaba más rápido aún. Su empresa, su prestigio, su nombre, todo había sido manchado por una acusación injusta. Y aunque guardaba los documentos que probaban su inocencia, lo que más dolía no era el rumor, sino el abandono de aquellos que un día lo aplaudieron. En el pequeño taller de la costurera, sin embargo, no era un acusado ni un exiliado. Era solo un hombre cansado que encontraba descanso en una voz suave que le ofrecía té y un hilo para recomponer los trajes que el orgullo del mundo había rasgado. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba el tejado con el ritmo paciente de los que saben esperar, Elena lo vio temblar al hablar de su pasado. Había una sombra detrás de sus palabras, una herida que no se cerraba. Entonces ella se acercó sin miedo y con la naturalidad de quien ya había conocido la pérdida, le dijo: «No necesitas explicarme nada. Las cosas verdaderas no se justifican, solo se viven». Adrián la miró en silencio. Aquel gesto sencillo, una mujer que no pedía pruebas, se le clavó en el alma como una promesa. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía creer en alguien sin defenderse. Yo, el emperador humilde, contemplaba aquel instante desde mi trono de sombra y bondad y pensé: el amor verdadero no empieza con certezas, sino con confianza. Y añadí para quien escuche estas palabras: el amor que no exige explicación es el único que sobrevive a la mentira. Pasaron los días y algo invisible crecía entre ellos. No hablaban de amor porque no hacía falta. Era una comunión hecha de gestos, una taza de café servida sin pedirla, una aguja prestada, una sonrisa que se quedaba suspendida más tiempo del necesario. Una tarde, Adrián llegó con un ramo de flores silvestres. Las había recogido en el camino, torpes, desordenadas, con raíces aún llenas de tierra. Elena las miró y, sin decir palabra, las puso en un frasco vacío junto a la ventana. El sol atravesó el vidrio y las bañó con un resplandor dorado. Fue entonces cuando comprendieron que ya estaban unidos, aunque el mundo no lo supiera. Él habló despacio, con la voz baja de los hombres que no buscan prometer, sino permanecer. «No sé si tengo un futuro, Elena, pero si algún día vuelvo a construir algo, quiero que tus manos sean el primer cimiento». Ella no respondió, solo tomó su mano con ternura y con un hilo rojo entre los dedos, lo ató suavemente a la muñeca de él. «Para que no te pierdas del todo», susurró. El silencio que siguió fue tan hondo que el mar, allá afuera, pareció detenerse, y en ese instante nació algo más fuerte que el amor, la fe mutua. Una fe que no necesitaba palabras, ni promesas, ni juramentos. Solo la certeza de que dos almas, cuando se reconocen, ya no vuelven a estar solas. Yo, el emperador, hablé entonces, con la voz del tiempo. Hay un hilo que no se rompe aunque el mundo lo corte. Es el hilo de la fe entre los que se aman sin dudar. Y mientras el viento golpeaba los cristales, Elena pensó que, tal vez, amar era eso. Coser la herida del otro con los hilos que uno guarda en silencio. Pero el mundo no soporta la pureza. Y muy pronto, el rumor de la envidia comenzaría a tejer su propia tela. El rumor que quiso matar la fe. El verano trajo consigo una calma engañosa. El taller de Elena seguía lleno de luz. Y sin embargo, algo invisible comenzaba a ensombrecer el aire. El mar rugía más fuerte. Las gaviotas parecían gritar advertencias. Los rumores, como insectos que nacen del calor, empezaron a recorrer el pueblo. Al principio fue una palabra lanzada al viento. Dicen que ese hombre vino huyendo. Después, una sospecha repetida en los mercados. Le robó dinero a su socio. Y finalmente, una certeza inventada. Es culpable. Las voces crecieron. Las mujeres que antes sonreían a Elena comenzaron a callar cuando ella pasaba. Algunos clientes dejaron de encargarle trabajo. La costurera del silencio se volvió, de pronto, la mujer del acusado. Una mañana, mientras cosía un vestido azul, escuchó golpes violentos en la puerta. Dos hombres, enviados por el antiguo socio de Adrián, llegaron con papeles y amenazas. «Dígale que no puede esconderse aquí, que el robo se castiga». Ella los miró sin miedo. «Aquí no se esconde nadie, aquí se trabaja». Los hombres se fueron, dejando tras de sí el olor a ira. Minutos después, Adrián entró, pálido, con la mirada perdida.
Llevaba en la mano una carta sellada. Era una citación. Su nombre, impreso en tinta negra, era una herida abierta. «No digas nada», dijo él antes de que ella hablara. «Van a investigar todo. Dicen que falsifiqué planos, que me apropié de un proyecto. Pero es mentira». Ella se levantó despacio, limpió las lágrimas que aún no habían caído y respondió: «No tengo por qué creer en lo que dicen. Ya te conozco». Esa frase fue su refugio. Elena no necesitó pruebas, ni juramentos, ni defensa. Solo la fe serena de quien ama desde la raíz. Yo, el emperador humilde, observaba desde la línea donde la dignidad se confunde con la soledad, y pensé: el amor puro no se rompe con la duda, se fortifica en ella. Y sentí compasión por ambos, porque sabía que el mundo no perdona a los inocentes que no gritan. Los días siguientes fueron una tormenta moral. Los periódicos repitieron la acusación, los vecinos cerraron sus puertas y hasta el cura del puerto dejó de saludarlo. Pero Elena seguía allí, en el taller, cosiendo. Cada puntada era una plegaria muda, un acto de resistencia. Algunos decían que estaba ciega de amor, otros que estaba loca. Ella, simplemente, seguía cosiendo el traje gris de Adrián, como si al remendarlo pudiera también reparar su destino. Una tarde, él llegó empapado por la lluvia, con el rostro deshecho. «Debo irme», dijo. «No, es lo mejor. No quiero que te hundas conmigo». Elena dejó la aguja sobre la mesa. El hilo rojo aún colgaba, brillante bajo la luz tenue. «No me hundo si espero. Solo se ahoga el que deja de creer». Hubo un silencio. El tipo de silencio que solo el amor verdadero puede sostener. Él la abrazó por última vez. No se besaron. No lo necesitaban. Cuando la puerta se cerró, el viento del mar entró y apagó la vela. El taller quedó a oscuras, pero el hilo rojo siguió brillando, como una línea de fuego en la sombra. Yo, el emperador, hablé entonces al alma que me escucha. No hay prueba más cruel que amar cuando todo parece perdido. Pero la fe no es ceguera, es visión más profunda. Y mientras él partía hacia el juicio, ella empezó a tejer el más grande acto de amor: esperar. La partida del justo. La mañana de su partida amaneció gris, como si el cielo también hubiera decidido callar. El puerto estaba vacío, y el viento movía los barcos anclados con una lentitud fúnebre. Elena llegó temprano al taller, como todos los días, aunque sabía que aquel día no habría trabajo. La mesa estaba cubierta con restos de tela, agujas, y el hilo rojo que había unido sus manos la última vez que se vieron. Había pasado la noche en vela. No lloró, porque las lágrimas son inútiles cuando se ama sin condiciones. Solo esperó, escuchando el sonido de la lluvia contra los cristales, ese mismo ritmo que un día acompañó su primer encuentro. En el suelo, junto a la ventana, reposaba el traje gris de Adrián, limpio, planchado y doblado con una precisión que parecía devoción. Era su manera de acompañarlo, de envolverlo en la fe. A media mañana, los pasos de Adrián resonaron en el pasillo. No llevaba equipaje, apenas una carpeta con papeles y una mirada cansada. Cuando la vio, sonrió con esa ternura melancólica que solo tienen los que saben que están a punto de perder algo irreemplazable. «No quería que me vieras partir». «Entonces no te vayas», respondió ella, con una calma que le temblaba en los labios. Él bajó la mirada. «Debo hacerlo. No puedo esconderme detrás de ti. Tienen que escucharme». Elena se acercó despacio, lo suficiente para oler el sal del mar en su piel. Le colocó en el cuello el traje que había terminado esa madrugada. Sus dedos temblaron apenas. «Si algún día dudas de ti mismo, recuerda que alguien aquí cree en ti más que en el mundo». Adrián cerró los ojos y una lágrima cayó sobre la tela recién planchada. Ella no la limpió. La dejó allí, como un sello invisible, como la firma de un amor sin ego. Yo, el emperador humilde, observé aquella despedida y pensé: el amor que no se aferra, permanece, porque solo el que deja libre al amado demuestra que no ama por miedo, sino por fe. Elena no lo acompañó al puerto. Sabía que el adiós no debía tener testigos. Prefirió quedarse en el taller, con las ventanas abiertas, dejando que el viento se llevara su dolor y que la luz entrara como una oración. El mar rugía, y cada ola parecía pronunciar su nombre. En el horizonte, el barco comenzó a alejarse. Adrián, desde la cubierta, miró hacia la costa. Sabía que ella estaba allí, aunque no la viera. Imaginó sus manos cosiendo, su mirada fija en la línea del mar, su fe intacta.
Y esa imagen lo sostuvo más que cualquier esperanza. Mientras el barco se perdía en la neblina, Elena se sentó frente a la mesa y tomó la aguja, no para trabajar, sino para seguir viva. Clavó el hilo rojo en una tela blanca y empezó a coser su nombre. Adrian. Cada letra una oración, cada puntada un latido. El silencio llenó la habitación como si el tiempo se hubiera rendido ante la constancia de su amor. Elena no sabía cuánto tardaría en volver, si volvería. Pero sabía que la fidelidad no depende de la presencia, sino de la memoria. Yo, el emperador, hablé entonces al corazón que escucha esta historia. El mundo llama locura a la espera, pero solo quien espera con fe conoce la verdadera cordura del alma. El viento sopló, llevando consigo un trozo del hilo rojo que se soltó de la aguja. Elena lo vio flotar por el aire, salir por la ventana y perderse hacia el mar. Sonrió con tristeza. Tal vez el destino estaba cumpliendo su parte del pacto. Y mientras él enfrentaba el juicio del mundo, ella comenzaba su propio juicio, el de la soledad, que solo la fe puede absolver, el amor que no se apaga. El tiempo, ese juez invisible que desgasta todas las promesas humanas, pareció detenerse en la vida de Elena. Los días pasaban como hojas idénticas, el mismo amanecer gris sobre el puerto, el mismo sonido de las campanas, el mismo olor a sal. Pero en el interior del taller, el tiempo tenía otra forma. Allí dentro, las horas se hilaban con paciencia, y cada puntada de la costurera era un modo de resistir al olvido. Adrián llevaba meses lejos, enfrentando el peso del mundo. Los periódicos seguían manchando su nombre, los juicios se aplazaban, las cartas que él escribía no siempre llegaban. Sin embargo, cuando lograban cruzar el océano y tocaban las manos de Elena, ella las abría con un temblor que no era de miedo, sino de reverencia. Leía cada palabra despacio, pronunciándola en voz baja como si rezara. Después, doblaba las hojas con cuidado y las guardaba en un pequeño cofre de madera, junto al hilo rojo que una vez los unió. El pueblo, con su crueldad habitual, seguía murmurando. Algunos decían que él nunca volvería, que había encontrado otra vida, otra mujer, otro destino. Pero Elena no escuchaba. El que ama con fe no discute con el ruido, cose, y en cada costura deposita su esperanza. A veces, al caer la noche, se sentaba frente al mar con el costurero sobre las rodillas. Las olas rompían contra las rocas, y ella imaginaba que cada espuma que se deshacía traía consigo un mensaje suyo. Si aún piensas en mí, si aún crees en nosotros, no dejes que el mundo te convenza de lo contrario, susurraba al viento. El mar no respondía, pero ella sabía que la fe no necesita respuestas. Basta con sostener el hilo y seguir cosiendo, incluso cuando ya no se ve la tela. Yo, el emperador humilde, la observaba desde el umbral de lo eterno y comprendí. El amor que espera sin queja es la oración más alta. No pide milagros, los encarna. El invierno llegó. Elena enfermó. Las manos que antes corrían ligeras sobre la tela comenzaron a temblar. La fiebre la visitaba como un huésped silencioso, pero aún así, se negaba a dejar la aguja. Si dejo de coser, dejo de creer, decía con una sonrisa débil. Una tarde, el padre Tomás, el cura del pueblo, fue a verla. Le llevó pan y un rosario. Al verla tan pálida, intentó consolarla. Hija, tal vez ese hombre no regrese. No te aferres a lo incierto. Elena lo miró con dulzura. Padre, lo incierto es el mundo. Lo cierto es lo que se siente cuando no hay nadie mirando. El sacerdote bajó la cabeza, avergonzado, porque entendió que esa mujer, pobre y enferma, sabía más de fe que muchos que hablaban de ella cada domingo. Los días se hicieron más lentos. El hilo rojo se acabó. Elena lo reemplazó con uno dorado, hecho de fibras viejas que encontró en una caja olvidada. Era menos fuerte, se rompía con facilidad, pero tenía el brillo de lo eterno. Yo, el emperador, pensé, el alma que sigue creando mientras sufre, está escribiendo su nombre en el libro de los justos. Y así, entre fiebre y aguja, entre cartas y viento, Elena mantuvo viva la promesa. Nunca habló de amor, nunca pidió pruebas, nunca dudó, porque cuando el amor se convierte en fe, ya no necesita demostrarse, basta con respirarlo. Una noche, al quedarse dormida junto a la ventana, el viento volvió a entrar. El cofre de madera se abrió y las cartas se esparcieron por el suelo.
Una de ellas se deslizó hasta el hilo dorado y se enredó en él. Elena despertó con el ruido, y al verla, sonrió. Era como si el destino le recordara que los lazos verdaderos no se rompen, solo cambian de forma. Yo, el emperador, hablé entonces, no para ella, sino para quien escucha esta crónica. A veces, la ausencia no separa, sino que consagra, porque solo el amor que sobrevive al silencio merece llamarse eterno. Y cuando la última carta llegó, no traía palabras, solo un billete de regreso. El hombre que volvió a creer el tren llegó al puerto al amanecer, como si la luz lo escoltara después de una larga noche. El aire olía a metal y a esperanza. Adrián bajó del vagón con la misma carpeta vieja bajo el brazo, pero ahora su rostro tenía otro gesto. No el orgullo del que gana, sino la calma del que ha sobrevivido. El proceso judicial había terminado. Los jueces, después de años de mentiras, habían declarado su inocencia. Pero la noticia, que en otro tiempo habría sido motivo de fiesta, ahora le sabía a silencio. Porque mientras los periódicos corregían los titulares y los hombres que lo acusaron intentaban disculparse, él solo pensaba en una cosa: si Elena aún lo esperaba. El puerto seguía igual, aunque más vacío. Los barcos dormían anclados, las ventanas cerradas, los murmullos de antaño convertidos en eco. Adrián caminó por las calles empedradas con un paso lento, temiendo que cada esquina escondiera la posibilidad de una ausencia. Llevaba en la mano una carta que nunca había podido enviar. Su última defensa, escrita para ella, no para el tribunal. En ella decía: si el mundo me borra, guárdame en tu fe, porque si tu fe me sostiene, volveré. La puerta del taller seguía en pie, aunque la pintura se había descascarado por el salitre del mar. Tocó una vez. Nadie respondió. Tocó de nuevo. El sonido del golpeteo se perdió entre el rumor de las olas. Entonces empujó suavemente, y la puerta se abrió. Dentro, el aire estaba impregnado del mismo aroma de siempre: tela, sal y la huella dulce de quien convierte el trabajo en oración. Sobre la mesa, un costurero abierto. Al lado, una vela consumida hasta la mitad. Y en la pared, colgaba una tela blanca donde, con hilos dorados, alguien había bordado su nombre: Adrián. El corazón le tembló. No gritó, no lloró, solo se acercó, como si temiera profanar un templo. Cada puntada parecía un latido detenido en el tiempo. Y allí comprendió que Elena no lo había esperado con ansiedad, sino con fe, que su ausencia había sido solo una forma de presencia. Yo, el emperador humilde, observaba aquella escena desde la sombra de la memoria y pensé: los hombres vuelven al lugar donde fueron creídos. Porque la fe de una mujer vale más que 1000 absoluciones humanas. Adrián se sentó junto a la mesa y esperó. El mar golpeaba las ventanas, y cada golpe era una pregunta sin voz. Pasaron minutos, o quizá horas, hasta que escuchó pasos. La puerta se abrió, y en el marco apareció Elena, más delgada, más pálida, pero con la misma luz en los ojos. Llevaba un chal sobre los hombros y una sonrisa que no era sorpresa, sino confirmación. «Sabía que volverías», dijo. Él quiso responder, pero no encontró palabras. Solo cayó de rodillas y tomó sus manos, aquellas manos gastadas por la aguja y el amor. «Me absolvieron», susurró. Ya lo sabía. Elena lo ayudó a levantarse y lo abrazó. No había llanto ni júbilo, solo la respiración compartida de dos almas que habían resistido la distancia sin mancharse de duda. El mar, afuera, empezó a calmarse. El sol entró por la ventana y cayó sobre el bordado dorado, haciéndolo brillar como fuego vivo. Yo, el emperador, hablé entonces. Hay regresos que no suenan a victoria, sino a verdad, y solo el que vuelve sin rencor ha vencido de verdad al mundo. Adrián la miró con ternura y dijo: «¿Cómo hiciste para no creer en lo que decían?» Elena sonrió. «No creí en ti, creí contigo». Y esa frase bastó para reconciliar la historia con el cielo. Pero el destino, que rara vez se conforma con los finales felices, aún guardaba una última prueba, la prueba del perdón, el fuego que no quema. El pueblo amaneció distinto aquella semana. Una noticia se había esparcido entre los callejones como el eco de un milagro. El arquitecto fue declarado inocente. Algunos fingieron sorpresa, otros callaron por vergüenza, y unos pocos intentaron justificar su crueldad con el viejo argumento del miedo. Pero en el fondo, todos sabían que habían condenado a un hombre sin pruebas
y a una mujer sin defensa. El taller de Elena volvió a llenarse de encargos, de telas, de clientes que regresaban con sonrisas que pedían perdón sin palabras. Ella los recibía a todos con la misma calma. No guardaba rencor, solo costuraba. Su oficio era ahora una forma de absolver al mundo. Adrián, por su parte, caminaba por las calles con la serenidad de quien ya no necesita ser comprendido. Los mismos que antes lo señalaron, ahora lo saludaban. Y aunque cada gesto parecía un intento de limpiar el pasado, él no respondía con reproche. Solo inclinaba la cabeza y seguía su camino, como si cada paso lo acercara más a la paz que Elena le había enseñado. Una tarde, cuando el sol descendía sobre el mar y el aire olía a redención, Adrián la encontró cosiendo frente a la ventana. La luz del atardecer dibujaba un resplandor dorado sobre su rostro, y por un momento creyó ver en ella la imagen viva de la esperanza. Se acercó, y en voz baja dijo: «Elena, no sé si alguna vez podré perdonar lo que me hicieron». Ella levantó la mirada. Sus ojos estaban tranquilos, pero su voz era firme. «Entonces no lo hagas por ellos, hazlo por ti. El rencor no castiga, encadena». Adrián se quedó en silencio. Esa frase, tan simple, rompió lo que aún quedaba de su orgullo. Tomó sus manos y las besó, una a una, como quien agradece una revelación. Yo, el emperador humilde, vi aquella escena y supe que la historia había alcanzado su punto más alto. Porque el amor que perdona sin ser pedido es el que más se parece a Dios. Esa misma noche, Adrián pidió hablar con el pueblo. En la plaza, bajo la luz temblorosa de las farolas, se reunió una multitud. No había ira ni espectáculo, solo expectación. Él subió al pequeño estrado de madera y habló con la voz firme de quien no busca venganza. No vengo a recordar lo que me hicieron, sino a agradecer lo que aprendí. El dolor me mostró el rostro de la verdad, y la verdad me trajo de regreso a quien nunca dudó de mí. Elena lo escuchaba desde el borde de la plaza, con las manos entrelazadas. Nadie la miraba, y eso era justo. Los héroes verdaderos no ocupan el centro del escenario, sino el corazón del relato. Al terminar su discurso, Adrián bajó y caminó hacia ella. El pueblo, en silencio, se abrió para dejarlo pasar. Cuando la alcanzó, no dijo nada. Solo le ofreció su mano, y en ese gesto, humilde, sencillo, eterno, el rumor que los había separado murió para siempre. Yo, el emperador, pronuncié entonces la palabra final que da sentido al fuego de la prueba. La pureza no teme al fuego, porque el fuego no puede quemar lo que ya es luz. Las campanas del puerto comenzaron a sonar, no por costumbre, sino por gratitud. Y mientras la multitud se dispersaba, una brisa marina levantó del suelo un hilo dorado que giró en el aire y fue a posarse sobre las manos de Elena. Ella lo miró, sonrió y lo guardó en el corazón, sabiendo que el amor, cuando perdona, deja de ser humano y se convierte en milagro. Pero incluso los milagros necesitan reposar, y el destino, antes de cerrar su libro, aún debía escribir la última página, la del alma en paz. Lo que el dolor enseñó, pasaron los meses, y el pueblo, ese mismo que un día los había condenado, empezó a cambiar. La gente, tal vez por vergüenza o por inspiración, comenzó a ayudarse más, a hablar menos, a escuchar más. Las puertas que antes se cerraban se abrían, y en las noches de invierno, el taller de Elena se convirtió en un refugio para los que no tenían nada que ofrecer salvo sus manos. Ella nunca lo planeó. Simplemente siguió haciendo lo que siempre hizo, coser. Pero cada prenda que reparaba llevaba algo invisible, un fragmento de su historia, una fibra de su fe. Los marineros decían que los trajes que salían de sus manos resistían más la sal y el viento, y que quien los usaba volvía del mar con el corazón más sereno. Adrián, por su parte, había reconstruido su nombre, pero no su ambición. El hombre que había diseñado edificios, ahora construía hogares. Ayudaba a levantar refugios para los pescadores, aulas para los niños, bancos frente al mar donde los ancianos podían mirar el horizonte sin sentirse olvidados. Cuando le preguntaban por qué no regresaba a la ciudad, él respondía: porque allí aprendí a ganar, pero aquí aprendí a vivir. Una tarde, el sol descendía lento, y el mar, tranquilo, parecía escuchar. Elena trabajaba en silencio mientras Adrián trazaba planos sobre la mesa. Ambos, sin hablar, sabían que algo en el aire había cambiado. Ya no necesitaban prometer nada, porque lo habían cumplido todo. El amor, que había nacido entre agujas y rumores, se había convertido en costumbre, en paz,
en respiración compartida. Yo, el emperador humilde, los contemplaba desde la altura donde el alma se aquieta y comprendí. Hay amores que empiezan como heridas y terminan como templos, porque el dolor, cuando se ofrece sin rencor, se vuelve oración. Elena levantó la vista y dijo casi en un susurro, ¿te das cuenta? Todo lo que nos rompió terminó uniéndonos. Adrián asintió. Quizás eso sea amar, no evitar las grietas, sino llenarlas con lo que uno es. En ese momento, el viento del mar entró por la ventana y movió el hilo dorado que colgaba del estante. La luz del atardecer lo atravesó, y el hilo brilló como una línea viva que unía sus rostros. Elena lo miró, sonrió y murmuró. Nunca se rompió, ¿ves? Solo cambió de forma. Yo, el emperador, hablé entonces, no como juez, sino como testigo. La fe no promete que no dolerá, promete que, después del dolor, aún habrá belleza. Elena cerró el taller esa noche un poco más temprano. El mar estaba en calma, y las gaviotas volaban bajo, como si quisieran posarse sobre el techo para escuchar su respiración. Adrián la acompañó hasta la puerta, y por primera vez, no hubo miedo ni nostalgia, solo un silencio lleno de gratitud. El amor, que un día fue prueba, ahora era descanso, y el descanso, en el alma de los humildes, siempre huele a eternidad. Pero el destino del amor verdadero no termina con la vida, porque hay promesas que no envejecen, solo cambian de cielo. El hilo de la fe no se rompe. Los años pasaron como las mareas, llegaron, se retiraron y dejaron su huella sobre la arena. El taller de Elena seguía en pie, aunque las cortinas ahora se movían más despacio, y la luz del mar entraba como un visitante antiguo. Los rostros del pueblo cambiaron, los barcos se renovaron, las voces se volvieron más suaves, y sin embargo, algo permanecía. El hilo dorado que aún colgaba en la pared, testigo silencioso de una historia que ya no pertenecía al tiempo, sino al alma. Elena envejeció sin tristeza. Su cuerpo se fue volviendo frágil, pero su mirada conservó la misma claridad que el primer día en que conoció a Adrián. Él, siempre a su lado, trabajaba menos y miraba más. Miraba el mar, miraba sus manos, miraba el hilo que unía sus vidas. Y a veces, en el silencio de la tarde, ambos comprendían sin decirlo que lo que habían vivido ya no era amor humano, era un reflejo de lo eterno, una forma de fe que había aprendido a respirar incluso sin milagros. Una tarde de invierno, cuando el sol caía como oro cansado sobre el horizonte, Elena lo llamó. Estaba sentada junto a la ventana, con una manta sobre las rodillas y una sonrisa leve. Adrián, dijo, ¿recuerdas el primer hilo? Él asintió. Era rojo. Sí, respondió ella, rojo como la herida y dorado como la cura. Él se acercó y le tomó la mano. Elena cerró los ojos. El hilo dorado, movido por el viento, rozó sus dedos. Y en ese instante, el taller se llenó de una paz tan profunda que parecía que el mar también había decidido guardar silencio. Yo, el emperador humilde, los observé y comprendí que la historia había alcanzado su perfección. Porque el amor que sobrevive al tiempo no muere, se transforma en memoria divina. Y hablé, no solo para ellos, sino para quien escucha esta crónica en la intimidad de su corazón. Hay amores que no nacen para durar, sino para enseñar, y hay almas que se cruzan solo para recordar al mundo que el perdón es la forma más alta del amor. Elena se durmió esa noche con la cabeza recostada sobre el hombro de Adrián. No hubo lágrimas ni despedidas, solo la respiración pausada de quien sabe que la eternidad no duele. Y cuando el amanecer llegó, Adrián sintió que su mano estaba fría, pero su rostro sonreía. En la mesa, junto a la aguja y el hilo, había dejado un trozo de tela con una frase bordada. El hilo de la fe no se rompe, solo cambia de cielo. El mar volvió a rugir, pero no con tristeza, sino con gratitud. Las gaviotas volaron en círculo sobre el taller, y el viento, como un mensajero antiguo, llevó el sonido de aquella casa hasta los confines de la costa. El pueblo despertó con la sensación de que algo sagrado había sucedido. Nadie lloró, porque nadie muere cuando ha amado así. Yo, el emperador, hablé entonces por última vez, con la voz del cielo y del polvo. El amor que no exige es el único que perdura, y la humildad que perdona es la verdadera corona del alma. Y tú, que has llegado hasta aquí, si alguna vez esperaste sin respuesta, si amaste sin ser comprendido, si creíste cuando todos dudaban, esta historia te pertenece.
Porque la fe de Elena y la integridad de Adrián no son excepciones, son espejos. Cuéntame en los comentarios, ¿a quién seguirías amando, aunque el mundo te pidiera que desistieras? Deja tu like si alguna vez un amor te enseñó a creer más allá del miedo. Suscríbete si sientes que el perdón aún puede salvar al mundo, una historia a la vez. Aquí, en este canal, no contamos romances, recordamos almas. El hilo de la fe no se rompe, porque el amor verdadero no muere, solo se transforma en luz.